¿Has soltado alguna vez una carcajada leyendo alguna historia de la Biblia? Conversamos sobre el humor bíblico como expresión de fe entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el humor en la Biblia, que aunque los eruditos dicen que existe, a algunos de nosotros se nos hace muy difícil encontrar. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa. Nuestro podcast expande la conversación, te ofrece enlaces a los recursos que la facilitan hoy y te da la oportunidad también de dejarnos tus comentarios. Ahí podrás acceder a nuestras redes sociales y a otras conversaciones que pudieran interesarte. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete hoy mismo. En el día de hoy conversamos sobre el humor en la tradición de fe judeocristiana y más concretamente si existe algún registro de notas, anécdotas, expresiones, comentarios humorísticos y otros chascarrillos en la Biblia. Y quizás Guillermo y Elsa, antes de hablar del humor en la Biblia, debiéramos comentar esa percepción psicológica del humor en nuestro mundo contemporáneo. Y aparentemente se la debemos a Freud, quien veía el humor como una especie de válvula de escape del vapor emocional que de otra manera nos hubiera hecho explotar emocionalmente. Freud y Carl Jung hablaban de esta cuestión del humor humano desde la perspectiva del sentido del humor, de la comicidad. Y hablaban de que era realmente un escape a las frustraciones, a la decepción, a la tensión que se acumula en el ser humano y que entonces encuentra en el sentido del humor una especie de alivio a toda esta cuestión y que a lo mejor le ayuda a combatir el estrés hoy día modernamente, que es el enemigo número uno de la salud, de acuerdo a lo que se dice. Creo que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? El famoso Imago Dei, y tenemos nosotros humor, debe haber salido de la misma personalidad de Dios, de cierta manera. Bueno, pero fíjate, Elsa, cuando vamos a las escrituras, no sé, las traducciones que tenemos no invitan para nada a la risa, al chascarrillo, no evocan una sonrisa. En la práctica, leer la Biblia es difícil encontrar algo que nos haga reír inmediatamente. Hay humor que es tragicómico, en un sentido también expresado en algunas historias, como le ocurre a un profeta, a Eliseo, que parece que era calvo, y entonces hay unos muchachos, hay risa, hay una especie de comedia. La parte trágica está en que el profeta Eliseo se cansa de tanto humor poco banal, a lo mejor se sintió herido, y entonces pues ora, pide que haya castigo para esos jóvenes, y los jóvenes mueren trágicamente. O sea, el sentido del humor ahí es la primera parte, y la segunda parte es una tragedia, Guillermo. Esa es una historia espeluznante. O sea, de nuevo, creo que la dificultad de muchos de nosotros, si somos honestos, es encontrar esas historias que de pronto y de una manera natural, como sucede con situaciones cómicas del cotidiano vivir, o la interpretación de algún artista, algún cómico, o alguna situación que vemos en los medios de comunicación, de pronto nos arranquen la sonrisa o una carcajada. Y leyendo la Biblia, muy pocos de nosotros pudiéramos tener esa experiencia. Uno de los comentarios que hace un biblista reconocido es que para encontrar humor en la Biblia necesitamos leer las Escrituras en primer lugar como si fueran literatura. Yo creo honestamente que la razón por la que no encontramos esta cuestión del humor expresado gráficamente en la Biblia es porque todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento tiene que ver en realidad con una noticia que es urgente y que tiene que ver con cómo se va a relacionar el hombre con la divinidad. A esta noticia se le da prioridad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y por eso no hay espacios como para pensar que hay una vena humorística en todo este relato que es urgente. Así que yo diría, y voy a tomar la otra avenida de este tema, para decir que la Biblia no se interesa tanto en el humor porque tiene un mensaje de urgencia. Y yo creo también que muchas veces el humor que se nos presenta a través de los medios de comunicación es un humor irreverente. Y yo creo que sí, la Biblia carecería de ese tipo de humor, ¿verdad? Pero si consideramos el humor como algo que sorprende, ¿no? Como una historia que tiene un final inesperado, como un acontecimiento que se sale fuera de lo común
y que a la hora de contarlo dices tú, ajá, wow, no, esto me hace sonreír porque se ve la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en esta situación donde asumíamos un final de cierta manera y que sin embargo, gracias a los designios de Dios, el resultado es diferente, ¿no? Ese es el tipo de humor que podemos encontrar en la Biblia, más que el humor al estilo de las sociedades contemporáneas, ¿no? En el siglo XXI. Y tienes toda la razón. De hecho, en el Antiguo Testamento parece que encontramos más de estos elementos de sorpresa, de aquel burro que habla, del pez que se traga a un individuo y lo vomita 3 días después en algún lugar, y este tipo de historias, ¿verdad? Exageraciones. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ese elemento de urgencia que nos habla Guillermo parece estar mucho más presente. Los evangelios no presentan a Jesús como una persona necesariamente dedicada al chascarrillo, y sin embargo contaba historias que también estaban llenas de sorpresas y de exageraciones. Me pregunto si, de nuevo, pudiera haber algo de humor ahí que no hemos sabido leer. Lo que pasa también, yo creo, es que como hoy día estamos condicionados por muchas cuestiones que suceden en las noticias, en el diario vivir, nosotros también quisiéramos trasladar algunas de estas experiencias a la Biblia de manera de poder reflejarnos en ella y de poder sacar conclusiones. Pero yo tengo siempre la impresión de que en general hay un mensaje de urgencia que nos da espacio para la farándula, que nos da espacio incluso para cuestiones culturales, como hoy día estamos tan llenos de ellas. El anuncio fundamental del Nuevo Testamento es que hay que prepararse porque el fin está cerca, y en ese fin no hay cuestión de humor. Yo creo que sí existe el humor en la predicación contemporánea como un instrumento para enfatizar algún punto de enseñanza bíblica, o digamos para contrastar cierta enseñanza bíblica. Recuerdo a uno de mis pastores, ¿verdad? Cuando vivía en Chicago, que él utilizaba mucho las parábolas contemporáneas, ¿no? Historias que tenían un final chusco, pero siempre tenían el propósito de enfatizar algún elemento didáctico extraído de la Biblia. Yo creo que esas instancias donde se nos da como una ilustración humorística nos ayuda después a recordar la enseñanza bíblica que se nos está impartiendo. Y yo creo también que se utiliza mucho las personas que ministran niños, a los jóvenes, ¿verdad? Hacer ejercicios que de cierta manera nos dan risa, ¿verdad? O causan risa en los menores, en los jóvenes, incluso en algunos estudios bíblicos donde se realizan juegos, se realizan cuestiones más ligeras, pero siempre con el propósito de profundizar en la palabra de Dios. Y yo creo que ese humor con un sentido didáctico es perfectamente aceptable. Definitivamente sí. Yo creo que se pueden contar chistes en la predicación, o por lo menos historias que sean irónicas, y historias que lleven a la risa, a cambiarnos un poco el espíritu cuando contamos historias o nos asociamos con eventos que a lo mejor han sucedido y que tienen comicidad y que le han sucedido a clérigos, pastores, misioneros y por supuesto a la gente común, porque realmente existe ese tipo de situaciones en donde a veces la comicidad de contar algo que sea gracioso ayuda a cambiar también el espíritu de las personas. ¿Dónde está el límite, sin embargo? Porque aquí hay también una advertencia en las Escrituras al burlador, al escarnecedor, ¿verdad? Que usábamos esas expresiones en las traducciones más antiguas, aquella persona que socarronamente, sarcásticamente, hace burla del otro, hace burla de la fe, hace burla de la aparente ausencia de Dios ante aquel que sufre, del silencio divino aparente ante la injusticia humana. Hay una advertencia también acerca de esta gente que se burla, ¿no? Que ríe ahora pero llorará después. Así que, ¿dónde está el límite? Yo creo que el humor tiene aceptación ante los ojos de Dios cuando la motivación es buena.
Cuando la motivación es inocente, honesta, con deseo de hacer reír a los demás desde el punto de vista de aligerar alguna situación, ¿verdad? Tener un trasfondo didáctico. Pero cuando el humor tiene una motivación para causar dolor, para enfatizar la debilidad del otro, para herir en cuanto a dejarte indefenso, ¿no? Porque ese humor, no hay duda que es el humor que Dios rechaza, es el humor que refleja el corazón de una persona que no está intentando construir, ¿verdad? Espiritualmente, enseñar, amar. Es el corazón de una persona que intenta hacer menos al otro. Y ese humor es el humor que no es aceptado, es el humor hiriente y es el humor barato. Yo creo que sí, uno tiene que tener cierto tipo de recato, cierto tipo, yo diría, de limitarse a sí mismo, porque uno no sabe realmente cómo es la vida y cómo está la situación de otras personas. Y me haces pensar, Guillermo, en la risa como un ministerio terapéutico, ¿no? Es decir, que muchas veces enseguida que vemos una situación difícil en alguien cercano a nosotros o de nuestra comunidad de fe, pudiéramos ser inquietados a dar el consejo, a ofrecer dirección, guía, actos presenciales de servicio, pero pocas veces pensamos en la capacidad sanadora y restauradora de una buena carcajada, ¿no? No sé si habría un ministerio ahí también para explorar de esta capacidad del humor como un elemento de sanidad, un elemento de restauración en la vida de muchas personas que tienen dificultad verdaderamente de sonreír, ¿no? Se dice, y probablemente tienen razón los que han escrito estos textos de consejería matrimonial, se dice que una de las cosas que puede ayudar a un matrimonio a salir adelante es cuando los cónyuges son capaces de tomar su vida inicial de matrimonio con sentido del humor, de reírse de sí mismo, de reírse de las situaciones que no conocen, de reírse de las cosas que van aprendiendo en el camino. Creo que es una buena terapia y que les ayuda a entender que la vida que va a seguir más adelante no siempre es el vida de color de rosa, como se plantea en muchas películas y en muchas telenovelas. Se dice también que para la gente que está en su situación laboral, que a veces es tan imprecisa, incierta en un sentido, en donde a veces hay esas cuestiones de carga de trabajo, en donde hay también esas limitaciones personales que uno puede tener, el humor puede ayudar a aliviar y también a sobrellevar esas situaciones, porque hay también un texto en la Biblia que no tiene que ver con el humor, pero tiene que ver con las tentaciones, con las cargas que uno lleva sobre sí, y que dice que Dios no le ha puesto a nadie un sobrepeso extra, que Dios no le ha puesto a nadie aquellas tentaciones o pruebas o lo como quiera que se le llame que uno no pueda soportar. Es decir, la Biblia plantea el hecho de que los seres humanos somos limitados, pero que no tenemos sobre sí la carga de una catedral y podemos, por lo tanto, librarnos de ellas si somos capaces de adoptar una situación más de humor, más de sentido común en cuanto a las dificultades que la vida nos plantea. Pues ahí lo tienes y queremos invitarte a que explores más del humor en la Biblia y cómo estas líneas e historias cómicas pudieran ayudar a expresar ciertos aspectos de la revelación divina que pudieran estar pasando desapercibidos en la mayoría de los casos. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales, la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión y además encontrarás otras conversaciones que pudieran interesarte. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud, como siempre, para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.